La lectura vamos a tener, antes de cantar el segundo himno, en San Mateo, el capítulo número 7. San Mateo, capítulo número 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás en echar la mota del ojo de tu hermano. Aquí la lectura. Bueno, vamos entonces ahora, hermanos, a meditar antes de pasar a la oración sobre estos versículos de la palabra de Dios, que particularmente siempre me han no llamado la atención, sino siempre me han particularmente apuntado en la actitud en que uno debe proceder en todos los casos como hijo de Dios. Esta pequeña porción introducida dentro de este largo sermón que el Señor diera en el monte, y luego de hablar de aquella tranquilidad y paz que el creyente tiene que encontrar en Cristo y en el cuidado cotidiano de cada día, y de cuál debe ser la búsqueda principalmente de un hijo de Dios, que primeramente es el reino de Dios y su justicia, y confiar en que todas las demás cosas habrán de ser dadas por añadidura, y el no congojarse por el día, la mañana traerá su fatiga, y el Señor, hablándonos de una manera particular y muy importante, nos dice, basta al día su afán. El mañana lo conoce el Señor, y el mañana deparará lo que el Señor permita que acontezca en la vida de cada uno de sus hijos. Pero conocemos que este Sermón del Monte está formado por muchas enseñanzas que forman el carácter del creyente, y luego pasa directamente en este sermón, que no tiene esta división natural en su decir cuando Mateo lo escribía, sino que continúa hablando a la multitud que lo oía a orillas del lago, en el monte, diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto es una palabra que nos advierte a nosotros y nos introduce en un verdadero proceso de autoexamen, pues se refiere justamente a una forma de vivir que en el versículo 5 lo expresa claramente el Señor con una sola palabra que define muchas otras, al decir hipócrita. Entonces, el juicio que aquí se habla no es el juicio que debe hacer la Iglesia sobre alguna inconducta o mal proceder, o como está enseñado, ¿no? A lo largo de la Escritura también, del juicio que debe hacer un creyente cuando las cosas no se hacen correctamente. Está hablando de un trato personal y de una actitud personal
con que cotidianamente nos relacionamos con todos los que nos rodean. Y el Señor establece una ley que en ningún momento la levanta, ni la altera, ni dice, bueno, este es para este tiempo, no es para la iglesia, es para los judíos, porque recordemos que Él le hablaba a los judíos. Aquí está hablando para todos. No nos olvidemos nunca que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y aquí les está enseñando algo muy importante que tiene que ver con un juicio con que juzgamos permanentemente las cosas. Esto es una realidad absoluta. No vivimos sin hacer juicios. Permanentemente estamos haciendo juicios que tienen que ver con sentencias, que tienen que ver con dictámenes, que tienen que ver con resoluciones que tomamos. Permanentemente estamos haciendo una evaluación de las distintas cosas. Muchas tienen que ver particularmente con aquellos que nos rodean, en el trato que recibimos o en el trato que damos. Y el Señor, en su amorosa voluntad, nos advierte que esta ley tiene una ley de reciprocidad que va y vuelve. No es solamente, y no está encuadrado dentro de aquel texto que dice en Corintio, mas el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nada. Acá no está hablando particularmente de gente espiritual. Está hablando a gente hipócrita, pero que nos llama a nosotros también a una reflexión personal, porque en verdad nosotros podemos en algún momento, si es que acaso no vivimos de esta manera, y saber, esto es algo muy importante, ¿no? Y que lo aprendimos en la escuela bíblica. El pastor Marino lo enseñaba de una manera muy sencilla. Cuando dice, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Y cuando hablaba de estas cosas, me quedó grabado en el corazón y como una manera también de proceder y de entender muchas veces las cosas, porque a veces no sabemos por qué hay alguien que no nos quiere, que nos trata mal, que permanentemente nos desprecia o nos hace evidente ese desprecio, nos hace irritar, hace sublevar nuestra carne con nuestra conducta, con su conducta, perdón, nos choca soberanamente. En psicología se dice efecto espejo, ¿no? Que uno ve en el otro lo que es en uno, pero acá muchas veces nosotros nos preguntamos, y una vez le pregunté yo a él, en la escuela bíblica, en esos momentos en que uno toma el té, le digo, pero hermano, ¿esto cómo se tiene que entender? Y ¿cómo es eso de que de la manera en que juzgamos? Y él me dijo así, decime la verdad, pensá bien. Vos, particularmente vos, ¿no tratás a alguien así? Fíjate en el amplio espectro de personas con las cuales permanentemente te das o cada tanto te das. ¿No tenés esta actitud que vos sentís que fulano te la hace a vos? ¿Entienden? Por ahí, entre hermanos, sentimos que alguien nos hace algo, yo nunca le hice nada, ¿por qué me trata así? ¿Por qué esto? Dice, bueno, porque el Señor enseña esto. De la manera en que juzgás, en que procedés, de esa misma manera. Y el Señor te muestra a través de otros lo que vos estás haciendo con aquel. Entonces, a mí me quedó tan clarito esto, y uno a veces le cuesta esto enseñarlo a los creyentes, porque muchos no lo quieren aceptar eso, ¿verdad?
Si yo no, yo a nadie trato de esa manera. Pero sería oportuno, si en lo íntimo de nuestro corazón, de nuestro ser interior, meditamos en esta palabra que dijo el Señor, porque esto es algo que se cumple y permanentemente, no es que se va a cumplir en el día del juicio del tribunal de Cristo. Se cumple hoy, aquí, ahora, en nuestros días, en nuestro andar diario, cotidiano, de la medida que tratamos a los demás y miramos la mota que está en el ojo de tu hermano. La mota es algo muy pequeñito. Tenemos esa particular forma de ser también, de poder ver las cositas que hay en los demás que no me gustan y me olvido de que, por otro lado, el Señor está diciendo que nosotros no tenemos una mota, tenemos una viga, algo mucho más grande, de un volumen tremendo, pero que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos más ocupados en mirar la mota del ojo ajeno, de juzgar y de medir y de tratar. Es notable. Un examen bastante duro, que tiene que ver con la cruz de Cristo, porque es de la única manera en que podemos llegar a ver lo que hay en nosotros y que tiene que ser quitado. Porque mientras que está eso en nuestras propias vidas, en mi vida particular, ¿cómo le puedo decir al hermano, espera un poquito, echaré de tu ojo la mota? Esto quiere decir, espera, ¿me podés esperar? Yo te voy a hablar, te voy a dar consejos, te voy a decir cómo tenés que andar, voy a sacar. Y mientras que está eso, siempre a veces decimos encargada, ¿no? Algunos, no tenés autoridad moral, no podés decir nada por la forma en que te conducís, por la forma en que hablás, por la forma de ser, a veces en chiste, pero eso pasa también seriamente en el trato cotidiano, que tiene que ver con la hipocresía. Es totalmente hipócrita pretender arreglarle la vida a un prójimo, a un hermano, con las mejores intenciones, con las mejores intenciones cuando no me dedico a autoexaminarme. Para eso lo hacen el Señor, ¿verdad? Que cada uno aprenda a examinarse a sí mismo. ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Estaré bien? A veces me tengo que dar cuenta porque el otro hace cosas que a mí me afectan, que a mí me duelen, que a mí me molestan. Bueno, seguramente es porque yo tengo que aprender primeramente a mirar qué es lo que hay en mí y decir, bueno, si esta persona me trata así, ¿a quién estoy tratando yo de esta manera? ¿A quién? Es una relación directa, ¿eh? Eso es absolutamente así. Y luego entonces dice, hipócrita, echa primero la viga de tu ojo, límpiate, apártate de esas cosas y deja de mirar tal cosa para que no te ocurra tal otra. Y en la vida seguramente nos han pasado cosas fuertes y no entendemos por qué. Bueno, pensá un poquito si eso mismo no estabas haciéndolo hacia otra dirección. Entonces, eso hay que, como dice el Señor, echa primero de ti eso. Para que entonces mirarás de echar la mota del ojo de tu hermano. Y qué distinta ha de ser entonces la forma, el trato, el modo, cómo lo haremos. Porque primeramente yo fui tratado,
y pude ver el gran error que había en mí y que ahora, bueno, lo veo en el hermano, pero el Señor lo trató en mí y me limpié, pero no quiere decir que esto es para toda la vida, permanentemente. Y lo real también es que existen 4 tipos de hipocresía bien definidas en la palabra de Dios, que se las voy a mencionar nada más, no vamos a entrar en detalles debido al tiempo, pero que primeramente una de ellas es aquel que dice amar a Dios, pero no ama al hermano, como dice en 1 Juan 4:20, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos con los cuales convivimos? Eso es un aspecto de la hipocresía muy grande. El segundo es lo que hemos dicho recién, el tema del juzgamiento hipócrita sobre los demás, cuando yo personalmente tengo que aprender a examinarme a mí mismo. Otro aspecto es, como dice en Romanos capítulo 2, 21-22, cuando el apóstol llama al orden a los romanos: tú que tienes el sobrenombre de judío y que te apoyas en la ley y que dices esto y lo otro, tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. O sea, vivir lo que no, o mejor dicho, no vivir lo que uno predica. Es otro aspecto bien definido en las Escrituras como forma de hipocresía. Vivir una apariencia. Vivir totalmente una apariencia que a veces puede ser muy piadosa, al punto tal que el Señor comparaba como sepulcros blanqueados, que de fuera eran hermosos, pero que de dentro estaban llenos de huesos de muertos. El ejemplo de ser redarguido por la palabra de Dios y quedar verdaderamente sin ningún tipo de justificación, podríamos decir, es el ejemplo que nos da el Señor en Juan 8, cuando le traen la mujer tomada en adulterio, y vinieron los fariseos y los hipócritas, ¿no? Y los príncipes. Esta mujer fue tomada en el mismo acto del adulterio. Tú que la ley dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Para tentarle. No se sabe lo que el Señor escribía en el piso con el dedo. Nunca se reveló lo que el Señor escribía, pero en un momento se levanta, los mira y le dice una sola frase muy conocida por todos, ¿no? El que esté libre de pecado, arroje contra ella la piedra el primero. A mí eso me hizo pensar mucho en el sentido de que solamente alguien como el Señor Jesús, y como Él hablaba, tenía esa autoridad espiritual y moral. Por eso decía, bueno, ¿cómo podemos decir, deja que echaré la viga de tu ojo, la mota de tu ojo? Y no veía, era alguien que tenía una forma de hablar que cuando lo mandaron una vez a tomarlo, no lo pudieron tomar porque nunca habían escuchado a alguien hablar como Cristo hablaba. Entonces, fíjense la autoridad espiritual, moral, que tenía el Señor en su conducta, porque todo lo hacía bien, es la perfección. Porque nosotros llegamos a decir eso a una multitud de gente y con toda seguridad que nos llenan de piedras, ¿verdad? Pero el Señor dijo eso y de a uno empezaron a dejar las piedras hasta que se fue el último y quedó él solo con la mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor. Bueno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No juzguéis para que no seáis juzgados.
habla, vuelvo a repetir, de una actitud hipócrita que tenemos que ver en nuestros corazones. Porque tenemos esa tendencia. Mientras el viejo hombre esté en nosotros, eso está. No hay forma de esquivarlo. No hay forma de excusarlo de otra manera. Y es algo que surge casi, diríamos, en forma espontánea en nuestras vidas. Permanentemente estamos haciendo juicio y condenando. Bueno, si el Señor nos muestra de otra manera o a través de otros, eso es algo que yo aprendí, y lo transmito porque lo aprendí, no es que yo lo descubrí. Y era cierto lo que me decía el hermano, porque sucedió algo que se lo comenté, me dijo, ¿y vos esto tal cosa? Sí, le digo, bueno, por eso es que te está pasando eso. Y era tal cual, textual, que no vale la pena decirlo. Pero aprendamos, hermanos, la lección del Señor, que esto no ha cambiado. Y que de la mejor manera en que podemos vivir es de esta manera, examinándolo y echando de nosotros aquellas cosas que no las vemos, pero que nos quitan total y absolutamente la autoridad espiritual que Dios desea que cada uno de nosotros tenga para poder ayudar también a otros. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.